¿Por qué no pagaste la casa? Se me perdió. ¿Cómo que se te perdió? Me has metido un problema con el banco. ¿Qué quieres que haga? Me han estado reclamando. ¿Qué ¿Qué voy voy a a hacer hacer? yo? ¿Cómo voy a conseguir otra vez la plata? ¿Tú No estás hay loca? problema. Deja que la verdadera felicidad llegue a tu vida. Solo Dios hace al hombre feliz. Quisiera que hermanos a sus casas. Quiero saludar a todos los hermanos y familia, gracias al Señor, a los hermanos en la iglesia en Alto Hospicio y también a todos los amigos también y familia también, gracias al Señor, que nos escuchan a larga distancia. Gracias a Dios que por estos medios podemos también llegar a sus casas, alabados a Cristo, que es algo que el Señor nos ha dado ese privilegio también para estos tiempos. Gracias al Señor. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo, también trayendo una palabra de esperanza, de bendición para nuestras vidas. Gracias al Señor. Y quiero saludar a todos mis hermanos y amigos en esta hora. Quisiera antes de adorar al Señor, hacer una oración por todo lo que está pasando, todas las cosas que están sucediendo. Si bien es cierto, cada día que pasa aumentan más los contagiados en todos los países, pero sabemos que hay un Dios que calma la tempestad, hay un Dios que en su misericordia sigue oyendo la oración de su pueblo y que en su misericordia el Señor está presto también para oír a sus hijos también clamando y también orando por estas naciones, estos países que la verdad, alabado sea el Señor, necesitan mucho de la iglesia de Cristo. Vamos ahora en esta hora, amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. En esta hora, Señor, nos levantamos, amado Padre, Señor amado, en oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, viniendo delante de tu presencia, para orar por las naciones, por el mundo, Señor. Estamos orando, estamos clamando, estamos pidiéndote misericordia, Señor. Todos los países, Padre, que están siendo afectados, los países tanto de Latinoamérica como también Europa, Señor, Asia, esos países que, Señor amado Padre, si bien es cierto, el enemigo ha golpeado tan fuertemente con este virus, Señor amado Padre, esta enfermedad está matando a mucha gente, Señor. Rogamos, Padre, que tu misericordia se extienda sobre estas naciones, Señor, que bien es cierto, está afectando la economía también, Señor amado Padre, la vida de muchas personas, Señor, el mundo, Señor amado Padre. Oramos para que tengas misericordia, Señor, junto a mis hermanos. Estamos clamando, estamos pidiéndote, Dios mío, Padre, a nivel nacional, mundial, como también muchos hermanos de otras iglesias, Señor, están de rodillas, clamando, orando para que usted tenga misericordia, para que reviertas esta situación que hoy, Señor amado, se vive en este tiempo, Dios mío, en medio de tanto caos, tanto miedo, tanta turbación, Señor. Estamos en esta hora clamando para que, eterno Dios, tenga misericordia, Señor, de todas las personas que, si bien es cierto, se han alejado de ti, se han apartado, te han dejado, Señor, pero que en tu misericordia, Padre, tú puedes dar una oportunidad, Señor, a este mundo, Señor, que lo necesita, Padre, Dios mío. Obra conforme a tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor enseña que si dos o tres se pusieran de acuerdo, gloria sea al Señor, en oración, en cualquier cosa que pidan, dice la palabra, en el nombre de Jesucristo será hecho. Amén. Y estamos uniéndonos como iglesia a orar, clamar y invocar su nombre y también rogar y pedir misericordia. Gloria sea al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta noche, gloria sea a Cristo. Quisiera adorar con un cántico, alabado sea el Señor, donde también usted pueda meditar a través de este cántico. Alabado sea Cristo. Cuando estoy en angustias y en prueba, y la tentación me quiere aprisionar,
Espíritu Santo es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Por consiguiente, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Estamos transmitiendo a través del YouTube. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor. Amén. En el libro de Evangelio según San Marcos. Gloria sea al Señor. Una vez más, saludo a cada hermano que puede sintonizar también el video. Alabado sea el Señor. Les saludo en el amor del Señor. Que Dios los guarde, los bendiga y los cubra con su sangre en estos tiempos difíciles. Gloria sea al Señor que estamos viviendo. Amén. Pero también Dios nos trae una palabra en esta noche. Alabado sea el Señor. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Gloria sea al Señor. Y vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Amado Dios y Padre, te ruego que tomes el control de esta palabra, Señor, y que aquellos que la oyen, Señor, sea de mucha bendición para sus vidas, ya que estamos orando y también estamos, Señor, bebiendo de este manantial que es tu palabra, Señor. Palabra viva y eficaz, palabra que cambia, que transforma, que rasguña nuestras vidas y que nos enseña, Señor amado, nos prepara para estos tiempos. En el nombre de Cristo dirige esta palabra, Señor, y a ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, vamos a exponer la palabra del Señor. La palabra, le puse un título a esta enseñanza, Gloria a Cristo, y el título o el tema es Fe en Jesucristo, lo que calma la tempestad o la crisis, o en el tiempo de la crisis. Gloria al Señor. Fe en Jesucristo, lo que calma la tempestad y la crisis. Amén. Lo que nos motiva, hermanos, a estar firmes, sólidos y permanentes en Cristo es la fe. Gloria al Señor. El autor de nuestra salvación. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La palabra dice que Él es el autor de nuestra salvación. Gloria al Señor. Alabado a Cristo, a los que le obedecen. También la fe, hermanos, nos mantendrá en paz ante la crisis y la tempestad. Gloria al Señor. En medio, gloria al Señor, de todo el miedo, el caos, la incertidumbre, gloria al Señor, la desesperación. Alabados a Cristo, y todas las situaciones que se están levantando hoy, que de una cierta manera están afectando a la iglesia. Pero gloria sea al Señor, en este tiempo el Señor nos llama a tener fe en Él, que esto, hermano, acerca de la fe, hace que calma la tempestad y la crisis. Gloria sea al Señor, amén. Veamos cómo Dios actúa a pesar de que a lo largo de la historia la iglesia siempre ha sufrido, ha pasado por tiempos de crisis y también de peligro, así como la tierra, gloria sea al Señor. Todo el tiempo las naciones, los países pasan por crisis, pasan por tiempos difíciles, gloria sea al Señor, pero que también cuando hablamos, gloria sea al Señor, de la iglesia, alabanza a Cristo, es que el Señor siempre ha estado allí, y lo que ha mantenido firme al pueblo de Dios y a la iglesia, gloria sea al Señor, es la fe.
la fe en la cual hoy practicamos y compartimos, una fe que es inquebrantable, una fe que, gloria al Señor, no es por obras, gloria al Señor, dice la palabra, gloria a Cristo, no es por obras nuestra fe, nuestra salvación tampoco es por obras, sino que es una fe genuina, amén, una fe que cambia, que transforma, gloria al Señor. Pero lo que habíamos leído en el libro, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, gloria al Señor, nos habla de una etapa donde, gloria al Señor, o una antesala antes de llegar a la crisis. Primero, llegó el día de la crisis. Punto número 1, gloria al Señor. Llega el momento, hermanos, llega la noche donde todo cambió y la vida no fue la misma. Mucha gente, donde yo me he subido a un colectivo, me comentaba la persona, qué tremendo que de estar tan normal la situación en el mundo, de estar tan normal la vida, con muchos planes, muchos proyectos, hoy en día se cerraron, gloria al Señor, porque de la noche a la mañana todo cambió. Es que llegó el día. La palabra dice en el capítulo 4, versículo 35, dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado de la historia, al otro lado de la experiencia, gloria al Señor. Llegó el día, llegó la noche, porque tiene que llegar el día. La palabra nos enseña que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que todo lo que el Señor ha escrito, ha dicho en esta palabra, en esta Biblia, se va a cumplir, gloria al Señor. Y esto le llama el Señor el gran día. Aquel día, dice el capítulo 4, 35 de Marcos, cuando llegó la noche, amén, ellos estaban tranquilos, alabados al Señor, en la barca con Jesús, pero llegó el momento, llegó el día, alabados al Señor, donde fueron zarandeados, donde la barca fue golpeada, porque dice allí que aquel día, cuando llegó a la noche, les dijo el Señor, pasemos al otro lado, pasemos al tiempo de la crisis. Y hermano, como decía, llegó la noche donde todo cambió, amén. Hoy en día la vida no es la misma. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 21, el Señor nos enseña a través de su palabra acerca del gran día. Dice la palabra, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, en prisión, quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Gloria al Señor. Una señal de lo que vendrá en aquel día. Llega el día de la ira, llega el día de la tribulación, el día de la gran tribulación, llega el día de la ira. Gloria al Señor. Días que el Señor está propuesto ya en estos tiempos a desatarlo. Isaías capítulo 13, gloria al Señor, estamos transmitiendo y también alabamos a Cristo a través de esta transmisión, invitar a los amigos, gloria al Señor, a venir a Cristo ya, a poder recibir a su Maestro, gloria al Señor. Capítulo 13, versículo 9, dice la palabra, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré, dice, y abatiré la altivez de los fuertes. Gloria al Señor, amén. Es el día donde Dios comienza a actuar. Alabados a Cristo. Llegó el momento, llegó la hora. Como dice el capítulo 4 de Marcos, gloria al Señor, que cuando ellos estaban, alabados al Señor, con su Maestro, llegó el día, cuando llegó la noche, porque llega la noche, estamos en la hora 11, antes de la medianoche, según lo que dice la palabra, antes de la venida de Jesucristo, gloria al Señor. Las señales están cumpliendo hoy más que nunca. En el libro de Amós, capítulo 5, glorias al Señor, alabado sea Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Amós, Daniel, o sea, Joel, Amós, glorias al Señor, capítulo 5, dice la palabra en el versículo
18 y 20, dice la Escritura, dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué querréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le mordiera una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor. Gloria sea al Señor. Nos enseña aquí cómo será ese día. Alabado sea el Señor. Ese día candente. Llegó el día. Hoy en día estamos viviendo ese día, gloria sea al Señor, donde todo cambió. No solamente en un país, sino en todo el mundo. Gloria sea al Señor. Ha cambiado todas las situaciones. Todo se ha frenado. Todo en cierta manera se ha detenido, gloria sea al Señor. Y la gente se pregunta y se hace estas preguntas muchas veces: Dios mío, ¿cómo cambió algo tan incierto de la noche a la mañana? Y es porque llegó el día, llegó la hora, gloria sea al Señor, como en esta etapa que están viviendo sus discípulos. En el capítulo de Marcos 4 enseña que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo el Señor: pasemos al otro lado, amén. Porque llega un momento donde también la fe tiene que ser probada, gloria sea al Señor. Pero también, hermanos, otro segundo punto es que se levantó la tempestad y el ángel de la muerte para azotar con gran fuerza. Jamás la tempestad o la crisis se levantará, alabado sea el Señor, no para amedrentar, gloria sea al Señor, no se levantará sin causa, sin propósito. Se va a levantar, dice la palabra, con gran fuerza, gloria sea al Señor. Dice en el capítulo 4:37, pero se levantó una gran tempestad. No fue, gloria sea al Señor, una tempestad mediana, dice gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Gloria sea al Señor. Es decir, que la crisis va a golpear fuertemente. Alabado sea el Señor. En el país de China, donde surgió, donde fue el epicentro de esta situación, trataron, gloria sea al Señor, de sobrecubrir esta situación. No pensaron que este virus, gloria sea a Cristo, iba a pasar fronteras y iba a ir a muchos países, muchas naciones, que iba a afectar tanto. Quisieron tomar el control y en cierta manera escondieron, gloria sea al Señor, estas noticias, y por ello, alabado sea el Señor, alabado sea Cristo, se confiaron y fracasaron en esa situación. Y lamentablemente hoy en día el virus está ya en casi 200 países, gloria sea al Señor, alabado sea Cristo, cuando pensaron tomar el control. Pero cuando hay una crisis fuertemente, cuando hay, gloria sea al Señor, cuando hay una tempestad que se levanta, gloria sea al Señor, si es de parte de Dios, gloria sea al Señor, o Dios lo permite, es con una causa, un propósito, y es de destruir, es de matar, gloria sea al Señor, aún de matar mucho creyente, gloria sea al Señor, la fe. Por eso es que el tema es la fe en Jesucristo, lo que calma la tempestad y la crisis. Alabado sea el Señor, amén. Por eso, hermano, amigo, la tempestad se levantará. Se levantó, dice la Escritura en el capítulo 4:37 de Marcos, una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Gloria sea al Señor, que se hundía, que se ahogaba. Gloria sea al Señor, amén. Hay un episodio en el libro de Hechos, capítulo 27, nos enseña la palabra de una historia de un hombre llamado el apóstol Pablo, donde él pasa también una situación. En el capítulo 27, versículo 10, dice la Escritura diciéndoles, el apóstol Pablo dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hablando Pablo, y veía venir una crisis fuertemente, gloria al Señor. Ellos estaban navegando, gloria al Señor, hacia Roma, bendito sea Jesucristo, pero en el transcurso de esa navegación, estaban en un barco grande, gloria al Señor. Pablo ve venir una situación, guiado por el Espíritu Santo, pero dice la Escritura que el centurión, versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Como hoy en día las personas dan más crédito a lo que dice el gobierno, a lo que dice Dios, gloria sea al Señor. Y siendo incómodo el puerto para intervenir, la mayoría acordaron zarpar también de allí, porque supiesen a rabia a Fénix, se dice,
puerto en Creta que mira al noreste y al sudeste, el de venir allí. Pero dice en el versículo, gloria al Señor, alabanza a Cristo, versículo 15 dice, y siendo arrebatado la nave, y no pudieron poner proa al viento, es decir, que no obedecieron a Pablo, dice Pablo, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, es decir, que ya la tempestad los llevó, los absorbió, gloria al Señor, al ojo del huracán, dice la Escritura, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sidi, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Y eso es lo que hoy está, gracias al Señor, alabados a Cristo, haciendo esta tempestad en el mundo. Una furiosa tempestad está golpeando la economía, está golpeando la familia, gracias al Señor, está golpeando, alabados a Cristo, la niñez, la educación y todas las áreas, alabados al Señor, con cual se ha levantado esta crisis. Bendito sea Jesucristo. Dice, y siguiendo día empezaron a alejar, y al tercer día, como cuando nuestras propias manos arrojábamos los aparejos de la nave para que no tenga mucho peso, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, decía el apóstol Pablo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque Pablo tenía fe en Dios. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien yo soy y a quien yo sirvo. Gloria al Señor, diciendo, Pablo, no temáis, es necesario que comparezca ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que están en la nave contigo. Gloria al Señor. Amén. Vemos aquí una situación grave, fuertemente azotado, dice la palabra, gloria al Señor, esta tempestad que se levantó aquí en el tiempo de Pablo, y la Escritura nos enseña, hermanos, que Pablo tenía confianza en Dios, amén, porque jamás ninguna tempestad, gloria al Señor, alabados a Cristo, se levantará para poder tan solo acariciar a la persona o a una nación o amedrentar, sino para destruir, amén. Se levantará para turbar, para dar miedo, para colapsar, para dar incertidumbre, para destruir, para apagar la fe. Gloria al Señor. En el capítulo 7, versículo 24, nos enseña la palabra, gloria al Señor, y nos dice acerca de los dos cimientos. Amén. Y digo, cualquiera que oye estas palabras las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero una de las causas que veo allí dice que vinieron ríos, vinieron vientos, y azotaron contra aquella casa, y no cayó, porque está fundada sobre la roca, es decir, sobre Cristo, amén, sobre la fe en Jesús, que es lo que nos mantiene, gloria al Señor, con una paz inconmovible y confiando en el Hacedor. Veía la noticia de una hermana en Cristo que lamentablemente tuvo ese mal momento de estar infectada con este COVID-19, pero que lo que puedo sustraer de esto es que esta hermana, gloria al Señor, estaba fervientemente bien, confiando en el Señor, y a pesar de que estaba muy mal bajo esta infección, bajo este virus, gloria al Señor, ella confiaba que Dios la va a sacar adelante. Y así mucha gente hoy en día se ha sanado porque se han refugiado en Dios, amén, a pesar de la tempestad, a pesar de gloria al Señor, de la crisis, de la situación de muerte. Puede el Señor estar allí y ayudarle y darle fe. Y la mejor opción es tener fe en Jesucristo, gloria al Señor, amén. Como tercer punto, la tempestad, hermanos, gloria al Señor, se levantó. Escuche, porque muchas veces tenemos a Jesús en lo último de nuestras vidas. Capítulo 4, versículo 38 dice que, y él estaba hablando de Jesús, amén. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Pero el versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, amén.
La palabra popa es la parte trasera de un barco o posterior del barco, es el lado final de la estructura del barco. Amén. Esto nos enseña que muchas veces tenemos a Dios en lo último de nuestras vidas, y la tempestad muchas veces viene cuando dejamos a Dios, gloria al Señor, a lo último. Hoy en día el hombre ha intervenido en sacar a Dios de las escuelas, en sacar a Dios de los, gloria al Señor, de las leyes. Antes, gloria al Señor, en un juicio judicial estaba la Biblia, estaban las leyes en las escuelas, gloria al Señor. Hoy en día se ha tratado de meter leyes que son contra la palabra, leyes de homosexuales, educación de que de una u otra forma Dios aborrece. Y cuando comienzan a dejar a Dios a un costado, cuando comienzan a dejar a Dios al último, al olvido, gloria al Señor, como dice la palabra, que Él estaba en la popa durmiendo en un cabezal, estaba atrás, gloria al Señor, vienen las tempestades, viene el azote, gloria al Señor, porque no ponen a Dios como en su primer lugar, sino como en lo último. Cuando se acuerdan, como ahora en Semana Santa, gloria al Señor, hoy la gente se acuerda de Dios, alabamos al Señor, cuando vienen los juicios, cuando vienen los terremotos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted ponga su confianza en Él, que la fe en Jesucristo sea lo primordial y lo primero para un creyente, gloria al Señor. Por eso debemos tener a Jesucristo o a Dios en primer lugar, alabado sea el Señor, amén. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 al 21, gloria sea Jesucristo. Jueces, capítulo 2, es el Antiguo Testamento, pero nos enseña mucho este libro, gloria sea al Señor, porque esta Biblia, esta palabra es profética. Nos enseña de un pueblo, hermanos, amigos, que llamaba el pueblo de Israel. En el capítulo 2, versículo 10, dice que había una generación cuyo, en el tiempo de Josué, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y dice la palabra, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de los robadores, y lo despojaron y los vendió en mano de los enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Gloria sea al Señor. Llegó el momento, llegó el día donde Dios se airó, se molestó, amén, porque gloria sea al Señor, en un momento dejaron a Jehová, dejaron a lo último a Dios, gloria sea al Señor, y eso despertó en Dios una ira, y despertó, gloria sea al Señor, que Dios los entregara. Alabado sea el Señor, amén. Como hoy en día Dios los está entregando a la muerte a mucha gente, gloria sea al Señor, porque no tomaron en cuenta a Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios no quiere eso. Dios, su voluntad es que, gloria sea al Señor, que a pesar de que uno esté en la crisis o estemos en medio de las tempestades, en medio de gloria sea al Señor, de las situaciones graves que se presentan, Él esté allí, gloria sea al Señor, amén, como lo estuvo aquí en la palabra en Marcos, gloria sea al Señor, alabado sea Cristo, donde estamos leyendo, dice la palabra que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y la escritura, gloria sea al Señor, nos enseña, hermanos, que, gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo, que como último punto, es importante que la fe en Cristo, la fe en Jesucristo, nos dará calma y calmará la tempestad. Amén. Estos discípulos, gloria sea al Señor, estaban anegados, estaban desesperados, porque se levantó, dice la palabra, una gran tempestad de viento, en el capítulo 4, 37, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, amén, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Gloria sea al Señor, amén. Lo despertaron no con el fin de guardarlos, sino por el miedo y gloria sea al Señor, y su falta de fe. Alabado sea Cristo, porque cuando ellos lo despiertan, amén, porque gloria sea al Señor, alabado sea Cristo, cuando habla de despertar, es un pueblo clamando, orando, pero no para que
las cosas cambien, gloria al Señor, sino para que las cosas se acomoden. Alabado sea Jesucristo, para que vuelvan a trabajar, para que todo sea igual, para que no cambien, para que no sean transformados por Dios. Había un dicho que dice allí: después de la crisis, gloria al Señor, todo será igual, la gente será igual, no aprenderán. Pero no es así, gloria al Señor. Cada año, cada tiempo como este es un año, como siempre lo he estado diciendo, es un año de reflexión, es un año de arrepentimiento. Gloria al Señor, porque Dios está airado, Dios ha permitido y está permitiendo todas estas situaciones, pero Dios quiere que el creyente, que los hijos, gloria al Señor, podamos refugiarnos en Él, en la fe en Jesucristo. Amén. Y que no tengamos miedo, no tengamos temor, como pasó con este pueblo le dijeron al Señor: Señor, despierta, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás actuando? Porque le dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Como que, gloria al Señor, había un reclamo, gloria a Cristo, y eso es lo que hoy en día se está viendo a nivel mundial, gloria al Señor, amén, que comienza y comenzará tal vez a venir los reclamos, gloria al Señor, con el propósito de que Dios en cierta manera detenga esto, pero no para un fin de bendición, sino para que todo siga igual. Pero no, Dios no hará eso, gloria al Señor, no permitirá, porque esto tendrá que cambiar la situación en el mundo. Gloria al Señor, tendrá que el hombre reflexionar y volverse a Dios. Gloria sea Jesucristo, amén. No entendieron que estaban con ellos, no entendieron quien estaba con ellos era Dios. Por eso es que, gloria al Señor, en el versículo 39 dice: y levantándose Jesucristo reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este? Y aun el viento y el mar le obedecen. Gloria al Señor. En fe en Jesucristo, lo que calma la tempestad y lo que calma la crisis. Gloria al Señor. Hoy en día se ve todas las situaciones, todas las noticias, gloria al Señor, despiertan un gran miedo en mucha gente, gloria al Señor, amén, en mucha humanidad. Pero el Señor nos enseña a tener fe en Jesucristo. Sabemos que Él calma la tempestad, Él puede calmar la situación. No sabemos hasta dónde, pero estamos confiando que, gloria al Señor, mientras Jesucristo esté, no en el último lugar, no en la popa, cuando Él está, gloria al Señor, en la parte principal de nuestras vidas, en lo primordial, alabados al Señor, podremos estar confiados como Pablo. Pablo tuvo a Jesucristo en primer lugar. Por eso que Pablo, cuando sufre esta tempestad, la palabra dice que él estaba confiado y decía: gloria al Señor, alabados a Cristo, no temáis, porque el Señor, dice la palabra, no permitirá que murieran ninguno de ustedes. Gloria al Señor, porque el ángel de Jehová, dice, estaba con el apóstol Pablo. Amén. Es que Pablo tenía confianza y confiaba en Dios en medio de la tempestad. Y es tiempo de confiar en Dios en medio de esta tempestad, que no es fácil, gloria al Señor, porque todo se está cerrando, todo se está poniendo como oscuro, como decía la palabra aquí, como el día de la noche. Llegó el día, alabamos al Señor, pero en medio de eso, hermanos, amigos, alabados al Señor, el Señor nos llama a confiar en Él y a recibir a Cristo en nuestro corazón, a enderezar nuestros caminos, a poder reflexionar, a poder arrepentirse de nuestros pecados y poder reflexionar y refugiarse en Jesucristo. Él es nuestra calma, Él es nuestra paz. Gloria al Señor, como Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra. Les invito, gloria al Señor, alabados a Cristo, a que puedan reflexionar con esta palabra y que Dios me los guarde a todos los hermanos y amigos en esta noche. Gloria al Señor. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Recuerden, gloria al Señor, también estar en línea en los días lunes, los días martes, miércoles y viernes en esta transmisión del Movimiento Misión Mundial en online en IGIC. Gloria al Señor, para poder estar también gloria al Señor, en sintonía en lo espiritual. Que Dios le bendiga a todos y que Dios les guarde. Gloria al Señor.